Ahora, hermanos, vamos a la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 1. Leemos versículos 11 y 12. Repito, carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Cuando lo tenga, por favor, acompáñenme a leerlo. Y ore porque Dios nos regale el mensaje de este día, hermanos. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por regalarnos estos dos versículos. Ahora, Padre, le pido que su Santo Espíritu nos dé la iluminación, Señor. Derrame sobre nosotros esa bondad y nos permita encontrar el tesoro que usted tiene para cada uno de nosotros y lo podamos guardar en nuestros corazones y lo podamos poner por obra. Señor, porque hay en nosotros ese respaldo para poder recibirlo, pero también esa ayuda para poder vivirlo. Que yo no estorbe el propósito que usted tiene para cada uno de nosotros en este día. Se lo suplico, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. El título de este mensaje es La buena noticia es según la fe. El apóstol Pablo, hermanos, comienza esta carta dándonos a conocer que él tiene autoridad no brindada por ningún hombre, ni según hombres, pero seguro de la obra, seguro de la palabra que él ha llevado hasta el corazón de cada uno de las que conforman la iglesia de los Gálatas, él se queda asombrado porque el evangelio anuncia que solamente se puede ser justificado por la fe en Cristo. Pero tal como lo aprendimos en las prédicas anteriores, hay un grupo llamado los judaizantes que ellos quieren volver, que ellos quieren hacerlos regresar al cumplimiento ritual, al cumplimiento ceremonial, al cumplimiento de la ley. De tal manera que ellos siguen pensando que por obras es como se deben hacer las cosas para acercarse a Dios. Pero sucede que la simiente ya ha venido, la promesa se ha cumplido y Cristo ha pagado por las culpas de cada uno de nosotros. Y luego Pablo establece de que lo importante no es estar en una buena relación con los hombres en cuanto al hacer lo que los hombres quieren, sino en convertirse en un buen siervo de Dios. Y entonces él dice, no hay otro evangelio. Y si alguien lo viniese a anunciar, independientemente si lo hago yo o lo hace un ángel o quien sea, dirigiéndose ya específicamente a este grupo de personas que seguían apegados al cumplimiento de la ley, él dice, sea anatema, sea destinado a la maldición, sea destinado a la destrucción, sea destinado o sea apartado totalmente de la presencia de Dios por la eternidad. ¿Por qué? Porque la buena nueva, ese evangelio, solo puede ser vivido si la fe está puesta en Cristo. Y solo podemos ser justificados y solo podemos ser salvos por Cristo. Entonces el título de este mensaje, hermano, es que la buena noticia es según la fe. Un solo evangelio, el de Cristo. Escritores del evangelio, sí, 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el evangelio es el de Cristo. Es esa buena nueva que nos reconcilia con nuestro Dios. Es esa buena nueva que hace efectivo las palabras que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No necesitamos hacer más nada que poner nuestra fe
ese don de Dios, ponerlo en Cristo y vivirlo. En estos dos versículos Pablo comienza a desarrollar lo que es su ministerio. Y es aquí donde él dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces debemos nosotros de estar atentos. ¿A qué? A que él está confrontando a este grupo de personas que está surgiendo de en medio de esa congregación a la que él ya había presentado el evangelio, a esa congregación que había llegado al conocimiento pleno, al conocimiento según la ciencia, que es el conocimiento que debe haber de Cristo, de la obra de Cristo, en donde ya no hay nada más que hacer. Y perdóneme si le parece repetitivo, pero es la esencia del evangelio, que solamente es por la fe. No nació esa buena noticia en el corazón de un hombre, no, nació en el corazón de Dios. ¿Por qué? Por amor y por la incapacidad del hombre para cumplir todo lo que la ley establecía, porque la carne es débil y porque la ley solo permite que nosotros nos demos cuenta del carácter justo de Dios y de que nosotros somos pecadores y que por lo tanto necesitamos ser redimidos, necesitamos ser limpiados. Entonces, ¿puede acaso el pecador hacer algo? ¿No es cierto, hermano, que si de repente en este momento, piensa, en este momento, de pronto aparece alguien aquí y nos viene a regalar algo? Imagínese lo que quiera, desde lo más sencillo, lo más barato, hasta lo más complejo o lo más caro. Si para usted lo más grande es un carro, que le vienen a regalar un carro, y si para usted lo más grande es una bolsa con jocotes Corona, imagíneselo. Pero ¿qué pensaría usted si ni conoce a esa persona? Lo primero, yo soy mal pensado, diría: ¿y qué quiere? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre siempre hay intenciones ocultas. Pero el mensaje de Dios para cada uno de nosotros es luz. Entonces, el evangelio, esa buena noticia, esa expresión del amor de Dios, es tan grande que no puede caber, no puede nacer, no puede surgir en la mente del hombre. ¿Por qué nosotros nos sentimos comprometidos? ¿Por qué nosotros decimos que es responsabilidad de cada uno de nosotros que una vez que hemos llegado al conocimiento de Cristo, debemos presentárselo a otras personas? Porque es un regalo de Dios. Es una buena noticia que no puede ser contenida en cada uno de nosotros. Tiene que anunciarse, tiene que proclamarse. ¿Qué nos costó a nosotros el llegar a ser hijos de Dios? Nada. Nada. ¿Por qué? ¿Nació acaso la fe en el corazón de cada uno de nosotros? No. Su palabra establece que es un don de Dios. Dice que somos salvos por gracia. Y esto por medio de la fe, dice la carta. Entonces, Pablo dice que no es. Él dice: la palabra que yo les he presentado, la palabra que les he anunciado, dicho de esta manera, no es por lo que ustedes, no la van a recibir por lo que ustedes puedan hacer, la van a recibir por la fe. Cuando el apóstol Pablo le dirige la carta a Timoteo, busque por favor la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, él le da a conocer la esencia del ministerio de la piedad. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Póngale atención al 16.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Misterio, hermano. Lo que no se dio a conocer, lo que no fue conocido en todo el Antiguo Testamento. Pero vea qué privilegio por gracia nos da Dios a nosotros, que nos lo revela por medio de su palabra, la obra de Cristo. Dios fue manifestado en carne. Cristo, Dios, en su más grande expresión del amor por el pecador, nos da a Jesucristo. Y Él se encarna, Él toma ese cuerpo humano que Dios nos dio a cada uno de nosotros, con la diferencia de que nosotros hemos conocido y hemos vivido el pecado, y por eso la necesidad de la redención, por eso la necesidad de la obra de Cristo. Justificado, dice, en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La esencia de todo el Evangelio es lo que Pablo le da a conocer a ese discípulo que él quería tanto, a Timoteo. Y esto, hermanos, es básicamente la revelación de todo lo que Cristo es e hizo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿podía todo esto nacer en el corazón del hombre? Dios manifestado en carne. Pero ¿quién manifestó a ese Dios, a ese Hijo? Solo Dios Padre. Y cuando digo Dios Padre, porque estamos hablando de Jesús en su condición de Hijo de Dios, en su cuerpo humano, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Cuando leía esto, me impresionaba, y se lo comparto, las veces en que los ángeles dieron testimonio de Cristo. ¿Se acuerda cuando nosotros encontramos en la palabra que las mujeres van a la tumba de Cristo? ¿Con quiénes se encontraron? Cuando los discípulos estaban viendo la ascensión de Cristo al cielo, ¿quiénes les hablaron? Entonces, ¿tendrá esto algo de explicación o de intención en la mente humana? No, hermano, no tiene. Entonces, ¿cómo se puede entender todo esto? Por medio de la fe que nos llevó a los pies de Cristo, única y exclusivamente. Entonces ya no hay nada. Esas ideas que estaban sembrando con la única intención de apartar a aquellos que habían llegado al conocimiento de Cristo y que habían puesto su fe en Él, Pablo, por medio de la palabra, la estaba haciendo a un lado. Y aún cuando nosotros vamos a esta carta a Timoteo, ahí encontramos la esencia del Evangelio. Ahí encontramos toda esa obra, predicado a los gentiles. Algo inconcebible para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque la ley era para ellos y nosotros estábamos totalmente apartados. Entonces, si no les era posible a estas personas creer que el tiempo de la ley había pasado porque Cristo había cumplido todo y que en Él íbamos a ser justificados, les era más difícil todavía creer que esa buena noticia, que ese evangelio llegase a aquellos que no pertenecían a su pueblo. Pero el amor de Dios es así. Llegó a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos también limpiados. Recibido arriba en gloria, pero antes dice creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando Cristo ora por los apóstoles,
Hay una parte en el Evangelio de Juan en la que él le dice al Padre, lo voy a parafrasear, hermano, que él le ha glorificado en la tierra. Ahora glorifícame tú con aquella gloria que tuve antes cuando estuve contigo, le dice. Recibido arriba en gloria. Entonces, la palabra de Dios nos permite a nosotros conocer de principio a fin que todo es obra y misericordia de Él, y que a Él le plació enviar a su Hijo porque su pueblo era incapaz. Su pueblo, por su condición, no podía no podía cumplir todo lo que la ley estipulaba. Entonces, la ley le auxilió, ¿para qué? Para ese tiempo de espera de la promesa, del cumplimiento de la promesa. Pero se dio ese cumplimiento. Cristo llegó. Entonces, ahora era la fe. Es esa fe que también fue puesta en el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros avanzamos un poquito más hasta la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Podrá alguien ser salvo sin antes haber sido justificado? No, porque la justificación es lo que Cristo hace por nosotros. Nosotros vamos, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos arrepentimos y somos perdonados y somos justificados. Él paga nuestras culpas. Entonces vea cómo todo va hacia la fe, cómo todo va hacia la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora vamos nuevamente a la carta a los Gálatas. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es importante que nosotros vayamos hasta el libro de Isaías, hermano, en el capítulo 1. Pablo hablándole a aquel grupo que estaba en oposición, a aquel grupo que quería enseñar una doctrina falsa, a aquel grupo que se estaba oponiendo a la justificación por medio de la fe. Capítulo 1 del libro de Isaías, versículos 2 y 3. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué le faltaba a este grupo de personas? Repito, ¿qué le faltaba a estas personas para que no fueran oposición dentro de las iglesias de Galacia? ¿Qué les hacía falta? Conocimiento. ¿Pero de quién? De Cristo. Entiéndase el conocimiento en este contexto como la sabiduría. Esa sabiduría divina. Eso les hacía falta. Pero la palabra estaba dada. Ellos no la desconocían, pero se habían endurecido. ¿Qué pasó? Aquí en Isaías. El buey conoce, dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué dicen los evangelios? Las ovejas oyen la voz del pastor
y le reconocen. ¿Será posible, hermano, o es posible que en pleno 2020 y con los años de trabajo, gracias a la misericordia de Dios, que el pastor Roberto y el pastor Simeón han hecho en esta iglesia, si yo de repente vengo y comienzo a hablar lo que a usted una locura, ¿sería justo que usted me la crea? Con toda la enseñanza que ustedes han recibido, gracias a Dios. No. Entonces, tampoco así era posible que esta iglesia de Galacia se estuviera desintegrando, que parte de ellos se estuvieran apartando. ¿Por qué? Porque ya se les había dado a conocer. Porque a su corazón se le había quitado la escoria, su corazón había sido reblandecido, la ceguera de su mente, las tinieblas de su mente se habían alejado por la presencia de la verdad, por la presencia de la luz, por la presencia de Cristo en su vida, por ese anuncio que habían recibido por medio de la fe. Dios tomó un pueblo, lo cuidó, pero ese pueblo no le reconoció. Y entonces Dios dice que los animales reconocen el pesebre. Es impresionante, pero a veces para los que vivimos en el campo vemos pasar animales y no vemos pasar a su dueño, pero sí o no que llegan a su casa. Pero nosotros nos negamos a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y actuamos como si no le conocemos. Entonces, vemos cómo Dios señaló a su pueblo, a ese pueblo escogido, de que no le reconoció, que no tenía conocimiento, cegados completamente, sus oídos cerrados y su corazón endurecido, y se inclinaban a otras naciones. Pablo dice, pero yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Toda la autoridad que Pablo tenía venía directamente de Cristo. Revelación. Los ojos de Pablo fueron abiertos, no solo los oídos, fueron abiertos los ojos. Él escuchó la voz, él escuchó la voz de Cristo, de Jesucristo cuando le habló, cuando él iba a perseguir a los cristianos. Pero también dice que sus ojos cayeron como escamas, su corazón fue transformado. Él dejó de creer que estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo, o que estaba viviendo ese celo de Dios. Realmente él estaba viviendo su celo, pero por la religiosidad. A nosotros se nos ha dado conocer esta palabra, ya no por una revelación directamente a nosotros, porque la palabra fue revelada por el Espíritu Santo a los escritores. Pero llega a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos a quién usó Dios para hacernos llegar a los pies de Cristo y ser perdonados, ¿sí o no? Yo recuerdo un sermón televisivo del pastor general, gloria a Dios, por el tiempo que le concedió en esta tierra, por el ministerio que le dio, y ahora goza de su presencia. Y cada uno de nosotros sabemos por quién. Entonces, pero esa persona lo que nos llegó a entregar no fue algo que él tenía en su corazón, es algo que Dios le puso. Entonces, hermanos, todo viene de la bondad, de la misericordia y de la compasión de Dios hacia el hombre pecador. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cómo debe recibirse? Debe recibirse por fe. Debemos hacer a un lado, y vea qué triste, porque
Los que están apartados de la sana doctrina siguen pensando que por lo que hacen van a ser justificados y van a alcanzar la salvación. Y no, la justificación, la salvación y la glorificación es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos un día ver cara a cara a nuestro Dios, cara a cara a Cristo. Nuestros cuerpos tienen que ser transformados, pero eso también va a ser obra de Dios. ¿Por qué nosotros vamos en un proceso? Una vez hemos sido justificados, vamos en un proceso de santificación, porque somos alentados por el Espíritu Santo, somos guiados por Él y somos sostenidos, pero siempre en esa vivencia de la fe. ¿En quién? En Cristo, porque Él es quien ha hecho completa la obra en nuestras vidas. Hermanos, lo que dice Isaías en el capítulo 1 es algo que a cada uno de nosotros nos debe de hacer reflexionar. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. No se aparta. Entonces ninguno de nosotros, con mayor razón, nos podemos apartar de este mensaje de salvación, de este mensaje de Cristo. Esa es la buena noticia que nosotros debemos guardar, que solo podemos ser limpiados por la fe en Cristo, no por lo que nosotros hagamos. Una vez hemos llegado a los pies de Cristo, ahora sí, porque lo que nosotros hagamos será que expresión de nuestra fe, única y exclusivamente, pero ya estamos dentro del rebaño de Cristo, estamos firmes, el Espíritu Santo obra y por eso damos fruto, pero no podemos hacer nada. Para su pueblo el tiempo de la ley había terminado y para nosotros esa buena noticia, ese evangelio que Pablo no recibió por ningún hombre sino por revelación directa, llega hasta cada uno de nosotros por una semillita que Dios sembró en el corazón de una persona, y esa persona la llevó hasta cada uno de nosotros. Pero ¿qué fue necesario? Única y exclusivamente la fe en Cristo para poder ser perdonados y ser justificados y ser declarados hijos de Dios.